Lo puede leer ahí. Y vamos a darle el tiempo a Giovanni para que nos hable acerca de este tema. Muchas gracias. Buenas tardes, contento de estar acá una vez más y agradecido con Dios porque Él es el que nos permite todo esto. Hace un momento oía que el Señor nos ha sacado de ese hoyo de la desesperación. Muchas veces nos han sucedido cosas que realmente nos tienen desesperados y pedimos ayuda y Él nos ayuda. Y otras veces se nos olvida pedir la ayuda y Él nos ayuda, porque Dios es bueno, Dios es amor. Hoy quiero compartir un tema, un mensaje en el cual yo he pensado que es una prédica, pero es una prédica que yo la voy a hacer hacia mí mismo también. O sea, no les estoy diciendo con esto que se vayan a dormir porque yo solo me voy a predicar, sino que quiero decirles que yo también me estoy predicando. He aprendido mucho acerca de esto. El tema es el amor que corre. Y ahí hay una imagen de iba a decir de un joven, pero no es tan joven, corriendo. Cuando yo estaba viendo este tema, es decir, estaba preparando una prédica y era una prédica que se me fue extendiendo y yo dije esto es como para 2, 3, dividirla en 2 o 3 porque si no podría hacerlo en una sola tarde, pero cuando estaba viendo la forma en que Jesús explicaba sus mensajes, dije yo, de veras que el Señor hablaba y lo decía por medio de historias. Él hablaba, Él contaba historias. Y me imagino que en aquella época contar las historias, la gente le entendía. ¿Por qué razón lo hacía así? Pues por eso, para que le entendieran todos los que Él había decidido que iban a entender. Porque también lo buscaban, lo criticaban, algunos que creían que eran los conocedores de todo, los que sabían todo, los que estaban bien. Y había otro grupo que era despreciado por ellos mismos, los publicanos, las prostitutas, la gente que para ellos era la gente del vulgo. Y el Señor con ellos se sentaba, yo me lo imagino, miren, es que el Señor era un joven, 30 años cuando comenzó a predicar, 30 años. Yo antes cuando estaba pequeño decía, ese de 30 años ya está viejito. Pero no, 30, ahora digo, era un muchacho. ¿Cómo cambia? Era un patojo, era un cipote. ¿Sí? Un muchacho, 30 años, digo yo. Imagínense a ese joven de 30 años que conocido por algunos, otros no, ya lo habían oído hablar en la sinagoga y él les platicaba y de repente les comenzaba a contar una historia que nosotros las conocemos como parábolas. Y en una oportunidad le dicen, y mira, ¿y por qué predicas? ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no? Y él decía eso, ¿verdad? Porque a uno les es dado entender y a otros no. Y de esa forma le entendía también la mayoría. Pues entonces, hablando y leyendo una parábola que a mí siempre me ha gustado porque siempre me identifiqué con esa parábola. Y yo creo que todos nos identificamos con esa parábola y es la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad nosotros estuvimos lejos y regresamos.
Lo único que yo era casi como el hijo pródigo que iba y regresaba y después me volvía a ir y volvía a regresar y algo así. Pero hoy quiero hablarles de esto, pero no quiero enfocarla como normalmente lo hemos oído. En Lucas, en el capítulo 15, versículo 11 en adelante hasta el 32, encontramos la historia. No la voy a leer toda por cuestión de tiempo, pero alguna parte que nos pueda resumir. Y se trata de que había un hombre, dice, que tenía dos hijos. ¿Sí? Y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. El menor, tomemos en cuenta esto. Y el padre le repartió los bienes. Después el hijo se fue. Dice, y cuando se fue lejos a una provincia apartada, son, digamos, los puntos que tenemos que tomar en consideración. Y allí desperdició esos bienes viviendo perdidamente. Ya cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambruna, dice, y él ya no tenía nada. Y entonces comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y éste le envió a una hacienda de él, propiedad de él. ¿Para qué? Para que fuera a cuidar cerdos. Él era un judío, este muchacho. Lo mandaron a cuidar cerdos. Imagínense, un animal impuro. O sea, ahí ya comenzamos a ver cómo esto va sucediendo. Ese muchacho había caído lo más bajo, sin duda. Pero ahí él en esa condición se dio cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no tengo nada, tengo hambre. Y él deseaba comer, dice acá, las algarrobas, que era lo que comían los cerdos, pero nadie le daba ni siquiera eso. Sus amigos de farra, de parranda, ya no estaban. La gente que anduvo con él gastando el dinero, participando en gastarlo, ya no estaba. Y entonces dice, él volvió en sí, recapacitó, y dice el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y entonces pensó, y yo aquí perezco de hambre. Y vino y hasta preparó un discurso. Dijo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir. Y ya él llevaba pensado qué decirle. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo eso lo conocemos nosotros, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué quiere decir acá? El muchacho había estado fuera que el pecado lo había llevado a una situación en la cual él ya no consideraba ni siquiera ser digno de ser llamado hijo de aquella persona. Y vamos a ver por qué. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa era la otra parte. Ya no he pecado, no soy digno, por lo menos dame trabajo. Y entonces se levantó y se fue a donde el padre, y cuando aún estaba, y este es el punto en el que me quiero enfocar, y cuando aún estaba lejos en la ciudad, era un pequeño pueblo, imagínenselo, lo vio su padre. Aquí lo que hemos aprendido, el padre seguramente decía, va a venir, estaba pendiente y lo vio venir. Y fue movido a misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, en palabras muy fáciles, yo acabo de oír y ahí que decía, misericordia es cuando usted ha cometido algo, un error, un delito o algo, y no recibe lo que se merece. Esa es misericordia.
Y él dice que fue movido a misericordia. En la última vez que hablábamos, el tema fue la gracia. Algo muy parecido, pero no es lo mismo que misericordia. Es parecido, pero podemos decir, no lo contrario, pero diferente. La misericordia es no recibir lo que uno se merece. Dios es misericordioso, no nos da lo que nos merecemos. Pero la gracia es lo contrario. La gracia es recibir lo que no merecemos. Y entonces el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él ya llevaba su discurso, ¿sí? Y el padre dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Y sigue el padre, pero se dan cuenta de algo, que el discurso que él había preparado decía: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando llega donde el padre llega, lo repite, tal y como había pensado: ya no soy digno de llamarme. Y el padre ya ni le da tiempo de que siga hablando, ya no le da chance de que diga: hazme como uno de tus jornaleros. Esa parte ya no la dice. El padre, antes de que hablara, actuó y le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Cómo iba? Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y todo esto tiene un significado que va más allá del vestido, del anillo y de los zapatos. Y traed el becerro gordo y batadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, dice: porque mi hijo muerto era. ¿Sí? Y aquí ya aparece después la escena donde el hermano, porque se recuerdan que eran dos. El menor fue el que se fue y el mayor fue el que se quedó. Y el padre se quedó también. Pero cuando comenzamos a ver lo que sucede acá, yo no sé, esto, como que, ahí está. Sí, solo es así. Es que mi teléfono no es así de hacerle, sino que yo solito. Pero el padre accedió a dividir sus bienes. Vamos a regresar un poquito ahora. Y entonces el hijo le dice: quiero la parte de mi herencia ahora, ¿sí? Al padre. Eso culturalmente, porque eso es lo importante, en aquella época pedir la herencia a los padres, en este caso al padre. Si se dan cuenta, aquí no aparecen mujeres, porque la cultura era esa. ¿Quiénes administraban los bienes? Los hombres. Y entonces le dice al padre: quiero la parte de mi herencia. Eso era una deshonra. Se tomaba, igual ahora pues, pero ahora es como que es un poco diferente en nuestra cultura. Pero en aquella época era una total deshonra decirle: quiero la parte de mi herencia. Era decirle: no me importas, ¿qué me importa si vivís o no? Yo lo que quiero es la parte que me corresponde, porque me corresponde, porque a través de la herencia se administraban los bienes para la familia. Al hijo mayor se le daba una doble porción y así a los demás no doble, ¿sí? O sea que según el número de hijos la herencia se dividía, se le agregaba uno más, aunque no existiera, y esa se le daba al mayor y a los menores lo que les correspondía. A las hijas mujeres no, salvo que no hubieran hijos varones.
Esas eran las normas, las reglas. Y él le dice, no me importa si vivís, ya no quiero, yo lo que quiero es que me lo des. ¿Y saben qué hace el padre? Nada, no discute, no le dice por qué, para qué, mira que me estás deshonrando, no le dice nada, sino que accede a dividir los bienes entre sus dos hijos. Y después de que la había recibido, dice, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Cuando habla de esto, dice que se mudó a una tierra fuera del territorio que le correspondía a los judíos. Se fue a donde los gentiles y allá se fue a gastar la herencia. Eso tiene mucho que ver, porque la deshonra no era solo contra el padre, sino que también en contra de la comunidad en la que vivía. Y recuérdense que las viviendas, las comunidades vivían y tenían una muralla alrededor, unas paredes que les protegían. Entonces él se fue a una tierra distante, tal vez con la derecha. No, yo creo que Jonathan es el que le pone esto. Cuando ya se fue a esa tierra, lo vamos a ir leyendo ahí. Dice, hubo malgastado todo. Uno de los que vivían ahí le da trabajo, como dijimos, para que vaya a apacentar cerdos. Y es donde él se pone a pensar, ¿qué estoy haciendo acá? Bajó, cayó al fondo. Como dicen, llegó a fondo, tocó fondo. Imagínense, yo he tenido la oportunidad de ver personas que han caído en algún vicio fuertemente al fondo y que en alguna oportunidad yo recuerdo a un amigo y me dijo, mira, yo te quiero decir algo que me ha pasado, porque estaba en la calle prácticamente. Me da vergüenza decirlo, pero hasta aquí lo que me ha pasado. ¿Y qué te pasó? Fíjate que ahora estoy comprando alcohol en la farmacia, allá en Guatemala, y eso estoy bebiendo. O sea, ya él estaba consciente de lo que estaba pasando, pero el Señor lo ayudó. El Señor lo ayudó a él. Él reconoció, aceptó al Señor. Habían pasado como 2 años que yo le quería hablar y él no aceptaba. Él me decía que no. Me mandaba a decir, él no me decía. Porque yo le decía, ¿puedo hablarle? Y él me mandaba a decir que no, porque él ya sabía de lo que le iba a hablar. Pero, y mi esposa sabe bien esta historia, él llegó a ese estado, pero el Señor lo rescató. En menos de 15 días, o tal vez 3 semanas, después de eso, llegó a su casa o al médico, regresó, lo recibieron y él murió, rodeado de su familia que se había alejado de él. Murió. Yo solo pude ver la mano de Dios, la misericordia de Dios, que permitió que él regresara y que lo aceptaran nuevamente en la familia y que ahí pudiera morir si no hubiera muerto en la calle. Pero el Señor es bueno. Y este señor, este muchacho, llega a tocar fondo y dice, miren, se pone a pensar, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá hay? Yo aquí estoy a punto de perder, ya lo perdí todo, la parte de mi herencia, ahora estoy a punto de perder la vida. Y allá por lo menos voy a tener comida. Allá me voy a ir a trabajar, por lo menos eso, porque él sabía que la deshonra que había hecho a su padre y a la comunidad no le iba a permitir regresar al estado que él tenía de hijo, porque esa era una costumbre, que el que cometía esa deshonra, no solo el padre se alejaba totalmente, sino que de la comunidad. Y cuando regresaba, había una costumbre en la que
la comunidad misma, alguien, ¿se recuerdan el pueblo amurallado o las puertas? Y entonces lo recibían y tiraban una vasija de barro. Y eso significaba, cuando se quebraba la vasija, que él ya no pertenecía a esa comunidad. Ya no era bienvenido a esa comunidad. Lo desterraban o, si vivía ahí, nadie le dirigía la palabra, era invisible. Era invisible en ese momento para toda la comunidad. Vayamos viendo el ejemplo que el Señor Jesús estaba dando a todos, porque le estaba hablando a los que necesitaban de esa salvación y que se habían ido, se habían alejado, que necesitaban regresar. Y aquí es donde aparece que él se va a su casa, de regreso a la casa del Padre, pero ya no va con esperanza de ser recibido nuevamente. ¿Qué es lo que había hecho él? Pues había derrochado todo, ¿sí? Muchas veces nosotros no sabemos administrar lo que el Señor nos da. La mayordomía que el Señor nos ha dado, porque si no se acuerdan, y probablemente los que están viendo o van a ver, por si no se recuerdan, lo que tenemos no es de nosotros, aunque esté a nombre de nosotros, aunque nosotros lo hayamos pagado, no es de nosotros. ¿Por qué? ¿Quién te da la salud? ¿De dónde proviene la inteligencia? ¿De dónde proviene la oportunidad de trabajo? ¿De dónde proviene todo lo que tenemos en un momento dado? ¿De dónde? De mi esfuerzo. ¿Quién te da las fuerzas? Todo proviene de Él. Entonces no nos debemos apegar a lo material, pero tampoco eso quiere decir que lo vamos a administrar mal. Pero este muchacho sí lo había administrado mal. Que hubiera pedido la herencia ya era una deshonra para su padre, para la comunidad, pero que hubiera hecho algo bueno. Pero no, lo desperdició todo, lo derrochó, ¿sí? Nunca se preparó para cualquier eventualidad de la vida. Después se quedó sin amigos, nadie le tendía la mano, que es lo más común. Antes, yo me acuerdo que hacía la broma con los que se iban a parrandear y todo, y decían, no, es que, decían unos, este no es mi amigo, este es mi hermano. Porque cuando lo regañaban a uno decía, esos no son tus amigos. No, entonces uno ya decía, vos no sos mi amigo, sos mi hermano, decía. Imagínense. No, y la verdad es de que después uno se da cuenta que ahí hay mucha gente que necesita, que necesita ayuda, pero pone otra cara, aparenta otra cara y no es lo que se mira, sino que en el fondo está deseando salir de ahí. Este muchacho entonces decía, tocó fondo, quería comer hasta la comida que comen los cerdos. Imagínense la humillación que sentía. Comer lo que los cerdos, un animal impuro, y ni siquiera eso podía comer, porque nadie se las daba. Estaba mal. Pero fue cuando él dijo, bueno, aquí o me quedo acá y me muero, o regreso allá. Y por lo menos allá en la casa de mi padre, ya no soy hijo. Ya no tengo derecho a nada. Todos no me van a ver, pero por lo menos me va a dar trabajo. Y ahí voy a comer, aunque sea igual que todos. Porque la idea era, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, primero le iba a reconocer, ¿sí? Este muchacho iba arrepentido. Realmente aquí sí podemos ver un acto de arrepentimiento. Y por eso es de que cuando yo leo en la Biblia y digo que hay un pasaje que menciona que hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y entonces antes decía yo,
entonces cuando varios se mira que dicen aceptar al Señor, hay varias fiestas. Pues sí, hay varios arrepentidos, realmente sí. Pero a lo que yo llego es de que no todos los que pasan y dicen que aceptan realmente se están arrepintiendo. Por eso cuesta que hayan arrepentido de verdad, y cuando uno se arrepiente, entonces sí hay fiesta. Porque no todos, muchas veces es emoción del momento, muchas veces está mal y ya cuando se le solucionó el problema, ya cambia de mentalidad, entonces no hubo arrepentimiento. El arrepentimiento, decíamos el otro día, es dar un giro. Pero no el giro que lo acabo de oír otra vez en una persona y decía, es que yo cambié totalmente, yo di un giro de 360 grados, dijo. Dije, bueno, por lo menos está siendo honesto, dije yo. O sea, quedó igual. No, el giro tiene que ser de 180 grados, ¿verdad? Por eso hay que fijarse en lo que uno dice. Porque a veces, qué bonito se oye, 360 grados, entonces yo voy a decir eso. Y no se está dando cuenta de qué está diciendo, hay que fijarse. Pero eso es lo que nosotros vemos, y es necesario hablarlo del hijo menor. Y él representa, yo puse acá a los pecadores, a los marginados, a los que se habían alejado de las normas religiosas, pero que buscaban realmente el arrepentimiento. ¿Sí? Ahí puse esa imagen donde yo, la verdad es de que cuando hay un charco y hay lodo, y uno dice, no, sí, pero si a ese charco y a ese lodo le agregamos cerdos, y si le agregamos, si están a la intemperie, pues agarro uno de estos y chicharrones, dice uno. Pero, ¿y si ahí es donde tengo que vivir? Mojado, ¿dónde me acuesto? El olor no es precisamente de chicharrón, ese es olor. Sí, es, ¿verdad? Yo antes decía, en una ocasión escuché, ahora que miro a los animalitos ahí, es que muchas veces regresamos al lugar donde nos hemos estado revolcando en el pecado, ¿sí? Decía, en Guatemala hay un dicho que dice, el que es coche, regresa. El que es coche, dice. O sea, regresa. Si es coche, regresa. Allá coche le dicen al cerdo, pues. El que es tunco, es tunco. Si es chancho, regresa otra vez a lo mismo. La Biblia lo dice de otra forma, el perro regresa a su vómito. Muchas veces actuamos de esa manera. ¿Sí? Les decía, yo me estoy predicando, pero el Señor tiene misericordia. Lo importante es cuando vamos a ver, y este es el centro de la prédica, es ver la actitud del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Lo vio. Venía el Hijo. Pero imagínense esto, está el pueblo, están las calles. El Padre seguramente estaba en un lugar alto y lo vio que se asomó y comienza a correr el Padre. Por eso titulé la prédica El amor que corre. ¿Quién corrió? El Padre. Pero corrió porque se alegró. Bueno, sí, seguramente estaba contento, estaba alegre, estaba feliz de ver a su hijo. Es que uno que tiene hijos se imagina eso y va a correr. Pero ¿sabe por qué corría realmente el Padre? Realmente corría porque
si el hijo, cuando viniera entrando a la ciudad, y que seguramente no solo el padre lo había visto, sino que los demás que sabían lo que había hecho, iban a interponerse entre él para que entrara al lugar. Iban a tirar la vasija y le iban a desterrar, o lo iban a hacer, iban a tomar esa medida de decirle: aquí ya no perteneces, no te queremos, sos indigno, no tenés cabida. Ni siquiera le iban a dirigir la palabra, y hasta realmente corría el peligro de que lo atacaran físicamente. No lo iban a matar, no lo iban a ejecutar. Hay unas teorías que dicen que sí, según la ley, pero otros dicen no lo iban a atacar. No se practicaba eso, pero sí lo desterraban, sí lo hacían a un lado, totalmente cero, un cero a la izquierda. Y entonces el padre lo ve y sale corriendo antes de que eso pase. Pero el hecho de que un hombre, un patriarca en aquella época, corriera en medio de la gente, en medio de las calles. Recuérdense que el patriarca era un hombre respetado, era un hombre que la gente lo admiraba, pero él nunca iba a correr, mucho menos a levantarse la túnica, porque ni modo, si andaba en túnica, yo me imagino a las hermanas cuando corren con vestido. Iba a decir a mi esposa, pues no usa vestido, solo pantalón, entonces corre bien. Pero quienes usan vestido, se corre bien. Y bueno, las mujeres ahora hasta con tacones, hay unas que sí. Unas que sí. Pero el hombre, imagínense, con una túnica parecida al vestido, tenía que subírsela y comenzar a correr. Y cuando se la subía, ni modo, se le iban a ver las piernas. Y eso era una vergüenza. Era demeritarse como persona, como patriarca. Eso no era imposible. Era imposible que lo hiciera. Y si lo hacía, qué denigrante. ¿Y dónde está su imagen? Pero el padre no le importó. Él vio a su hijo y dijo: allá viene, y antes de que esto pase yo voy a ir, lo voy a alcanzar. Y corrió enfrente de todos. Ya me lo imagino, corriendo en medio de las calles del pueblo para la entrada y a recibir a su hijo, con alegría, con vergüenza, humillado. Se humilló a sí mismo el padre para evitar la humillación del hijo, que se lo merecía. Eso es misericordia. ¿Quién se lo merecía? El hijo, pero la humillación recayó en el padre. Ese es el punto. Pero el padre no había hecho nada malo. Y a él no le importó que hablaran de él. No le importó la vergüenza que los demás iban a decir que recaía en él al señalarlo. A él le importó más el amor que tenía dentro. Fíjense que el amor que tenía dentro lo externó conscientemente de lo que estaba haciendo y actuó. Por eso es de que el conocimiento lo podemos tener acá, pero que baje a nuestro corazón y tenemos que actuar. Porque si solo tenemos el conocimiento, de nada nos va a servir. Cuando nos dicen, hace poco hablaba y se hizo una pregunta: ¿cómo puedes tú decirle a alguien que duda de que Jesús es el Hijo de Dios? La pregunta era esa: ¿cómo le demuestras tú a alguien que duda o que te dice, ¿cómo sabes que Jesús es el Hijo de Dios? Diversas respuestas. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque alguna vez le vamos a hablar, si el Señor nos mandó a predicar, a ser testigos, a ser discípulos. A eso nos mandó.
¿Quién? El Señor Jesús, Él mismo. ¿Y cómo sabemos que Él es el Hijo de Dios? Ya nos hemos preguntado eso. ¿Cómo nosotros a esas alturas, hoy? Si alguien allá afuera nos dice, ¿cómo usted me puede asegurar que es Hijo de Dios? Jesús. Bueno, en primer lugar, para mí, yo lo he leído. Su palabra, yo creo que es su palabra. Ahí lo he leído. Tengo ese conocimiento. Pero, y Él nos mandó a que fuéramos a predicar lo que habíamos leído. No solo se reduce a eso, se reduce a ser testigos. Y entonces lo que Él ha hecho en mi vida, eso es lo que voy a ir a... Y yo estoy seguro que quien hizo esto por mí, lo que hizo Él por mí, fue Dios, a través de la persona de Jesús. Y por eso puedo dar fe yo que Él es el Hijo de Dios. Eso es, no es otra cosa, yo debo de ser testigo. ¿Sí? El Padre hizo eso. El Padre de este muchacho viene y expresa su amor. De esa manera, no le importó la humillación. ¿Y qué hizo la demás gente? Allá no podían decir nada. Allá no podían hacer porque ya Él había dicho, Él es mi hijo. Por eso es de que ni lo deja terminar de hablar y decir, y cuando Él en el discurso iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros, el Padre ya ni lo deja terminar con eso, sino que le dice, miren, porque llevaba, y él no iba solo, corriendo, iban varios con Él, que trabajaban con Él, o sea que la gente sí se dio cuenta de la humillación que Él estaba llevando al hacer eso, pero le dice, no, pónganle la mejor túnica. ¿Qué dijo? Revestimiento, justicia, lo llena de justicia. Dice, no me le van a hacer nada a Él. Yo estoy diciendo que ahora Él es justo, a pesar de lo que hizo. Yo lo perdono, yo soy el que tengo derecho a perdonarlo, no ustedes. Y le ponen el anillo. Le ponen el anillo. ¿Y el anillo qué significaba? ¿Perdón? Autoridad. Le estaba devolviendo la autoridad al hijo. Y le ponen sandalias también, que tiene un significado, porque los esclavos, los que trabajaban, pero sobre todo los esclavos no usaban calzado. Él dijo, no, el hijo sí usa calzado, en aquella época. Justicia, lo reviste de justicia, de autoridad, y le devuelve la calidad de hijo. Eso fue lo que recibió el hijo pródigo, calidad de hijo. Cuando él decía, ya no soy digno, porque perdió esa identidad estando afuera. El Padre se la da y eso es lo que sucede con nosotros en la actualidad. Imagínense a Jesús hablando del hijo pródigo de esta forma. ¿Qué les estaba diciendo? Es que ahí es donde podemos incluso ver cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu representan, son tres personas diferentes de un solo Dios. Porque Jesús estaba diciendo, en otras palabras, el Padre, ¿sí? El Padre está lleno de amor. Y Él decía que Él era uno con el Padre. Entonces, yo lo que logro ver ahí es Jesús hablando de todo, de la historia de la Trinidad expuesta en la humanidad. Y recuérdense que esa fue la última de las parábolas que Él habló, porque antes había hablado para explicar lo mismo de la moneda perdida, de la oveja perdida. Y termina el relato con la del hijo pródigo. Y entonces, en ese momento, regresando a la escena del Padre, viene y lo acoge, lo recibe,
y lo abrazó y lo besó. Imagínense cómo iba de sucio este muchacho en un lugar desértico. ¿Cuántos días habrá caminado? Porque se fue a un lugar lejano. ¿Sí? Aquí me hacen señas que agregue también. ¿Sí? Le importó al Padre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que hemos hecho algo? Y a mí me pasaba. Yo decía, yo no voy a regresar a la iglesia hasta que yo me arregle. Lo más equivocado que estaba. Pero estaba pensando igual que aquel, porque ya no era digno. Y era cierto, según él. Pero para el Padre no era cierto. Según su lógica, la lógica humana, no somos dignos. Pero como la lógica de Dios no es nuestra lógica, es diferente, para él no había ningún problema. Siempre y cuando hubiera arrepentimiento. Y lo buscó y lo devolvió. Demostró su amor. El Padre, la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Y también dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y será que nosotros somos así? ¿Qué hemos recibido de gracia? Ese perdón. ¿Hemos recibido ese perdón, sí o no? Sí, por supuesto. Y cumplimos cuando dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. ¿O no? Ay, y entonces no, y entonces está bien. No está bien. El Señor nos pide que hagamos eso, que actuemos, que amemos al prójimo. ¿Y cómo dice? Ámalo como a ti mismo. Quiere decir que nosotros nos tenemos que querer. ¿Sí? En las mañanas, ahí decía alguien, no mires en el espejo y dices, cosita bonita, ¿cómo amaneciste? Bueno, está bien, así ¿verdad? Está bien. Pero uno debe de quererse, pero debe de quererse, está bien las palabras, está bien, cada quien. Pero cuidarse en todos los sentidos. Cuidar lo que uno ve, lo que uno oye. Quererse a sí mismo. Y como uno se quiere, de la misma forma, cuando uno descubre cómo quererse uno mismo, así querer al prójimo. Porque Dios nos quiso así. Y algo que quiero resaltar, y con eso ya ir terminando, es el Padre vio, el Padre corrió. ¿Quién buscó? No, es que el hijo porque ya sabía que ya estaba perdido, que ya no aguantaba, que ya se iba a morir, que ya tenía todo, dijo voy a regresar como último recurso. Arrepentido sí, pero como último recurso. Pero sabía lo que podía pasar en la entrada al pueblo. ¿Y quién corrió? El Padre. El Padre corrió hacia el Hijo, no el Hijo hacia el Padre. Y cuando el Padre corre, a mí me recuerda que Dios, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y ese es un gran ejemplo. Cómo Él fue el que tomó la iniciativa. Nosotros no le amamos nosotros le amamos porque Él nos demostró su amor primero a nosotros. Y cuando recibimos eso, cuando recibimos esa gracia de Él, ¿se recuerdan lo que la gracia significa? ¿Sí? Seguirle por agradecimiento, porque nos abrió las puertas de otros lugares, porque estamos mejor en una situación en la que no estaríamos si no fuera por esa gracia. Y no hablo necesariamente de cosas físicas, materiales, hablo de cómo se siente uno con Dios agradecido. O vamos a actuar como aquel a quien le fue perdonada la deuda y después cuando el que me debe a ese sí le voy a hacer lo que yo no quise, lo que no me hicieron a mí. A mí me mostraron misericordia, me dieron gracia, pero aquel sobre el que yo tengo un derecho, a ese no. Y ese puede ser nuestro hermano, nuestro vecino,
nuestro compañero de trabajo, nuestro hijo, nuestro padre, nuestra madre, cualquier persona, conocido, la persona que nos ayuda, el que maneja un bus, puede ser cualquier persona. ¿Cómo actuamos? ¿Nos recordamos ahí de lo que el Señor hizo por nosotros o no? El Señor nos muestra con esta parábola cómo actuó Él, el Padre. Y eso es lo que yo quería resaltar hoy. Cómo el Padre corre, toma la iniciativa hacia nosotros. Repliquémoslo. Hagámoslo igual nosotros. Por eso les dije desde el principio, hoy me voy a predicar yo. Porque esta no es como la que contaba mi papá. Les voy a tirar la chibolita. Y al que le caiga es el que está en pecado. Y la chibolita se iba, pam, 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 y le caía ahí. No, estábamos probando. No. Eso es para todos. Eso es un mensaje para todos nosotros, para que recapacitemos en que actuamos como el hijo pródigo. El Señor nos ha perdonado, pero que veamos cómo el Señor tiene un amor tan grande. ¿De qué nos sirve predicar? ¿De qué nos sirve enseñar? ¿De qué nos sirve ayudar a otros? ¿De qué nos sirve hacer buenas obras si no tenemos amor? ¿Qué vamos a hacer? Solo porque no puedo entrar ahí a sonar esa cosa. Seríamos como un metal que resuena. No nada. Así nos compara el Señor. En cambio, Él sí nos explica, Él nos muestra, pero con hechos, no solo con palabras. Jesús lo contó, pero después, ¿qué pasó? ¿Fue o no fue a la cruz? ¿Quería ir a la cruz o no? No, Él no quería. En un momento dijo, Señor, si esto es posible que no pase. Sabía el peso de todo lo que iba a ocurrir, pero pasó, lo hizo. Y el Padre se agradó también de Él, porque el Padre instruye, dice, hace. Nosotros, Él lo que quiere es que nosotros hagamos igual. Él lo que quiere es que nosotros actuemos igual. ¿Qué padre no quiere eso? Si uno hace lo bueno, quiere que sus hijos hagan lo bueno. El amor que corre es el amor del Padre hacia nosotros. Él ya corrió por nosotros. Hagamos nosotros lo mismo, corramos por aquellos que están a nuestro alrededor, con misericordia, con perdón, haciéndoles justicia, poniéndoles un anillo, vistiéndolos. No, bueno, alguien decía ahí, perdono pero no olvido. Ese es el dicho. Está bien, como usted quiera, pero yo solo traigo esto hoy, que esta es la forma en que el Señor dice cómo debe hacerse. Lo otro es lógica humana. El Señor dice, ¿será que el Señor aprueba eso? Ya con eso termino. Perdono, pero no olvido. ¿O qué dice el Señor? ¿A dónde echa Él nuestros pecados? Al fondo del mar. ¿Y eso qué significa? Que Aquaman se quede con ellos. No, de veras, hagámoslo así.
El Señor es bueno con nosotros. El Señor nos ama. Hagamos lo mismo que hemos recibido de gracia. Por gracia, demos de gracia. Si se pueden poner de pie, quiero que oremos. Y Señor, te pido, Padre, porque podamos ver tu misericordia y tu gracia alrededor de nosotros. Cada día, tu bondad cada día, Señor. Que seamos capaces de verla. Y que quites todo obstáculo que no nos permite verlo y que no nos permite actuar como tú quieres que actuemos, Señor, porque al final es para nuestro beneficio, al final es para el beneficio de nuestra familia, al final es para nosotros, Señor, que tú quieres que hagamos. Te pido por aquellas personas, Señor, que se han alejado de ti, como en algún momento yo estuve también igual, Señor, y que me permitiste regresar. Tú quieres que todos regresemos, todos, sin excepción. No importa cómo estén, tú así lo quieres, y así como lo recibiste, así como la parábola lo dice, tú quieres que regresen todos como estén, Señor, sin esperar arreglar algo. Tú les vas a dar lo que es necesario para que arreglen, Señor. Y que no actuemos como actuó el hermano mayor, Señor, enojado, pero al final tú también saliste por él. Saliste por el que venía perdido y luego saliste por el que no quería entrar, por envidia, por enojo, por rencor. Tú nos amas a todos, de tal manera nos has amado que diste tu Hijo. Y nosotros lo recibimos. Y si alguien mira esta prédica en algún momento y siente el deseo de reconocer que está alejado de Dios y acercarse a Dios, solo le digo, hágalo, que esté solo ahí, pídale perdón a Dios, que le ayude y que usted quiere hacer las cosas bien, que no puede, que ha intentado. Padre, permítele que lo haga así y que vea la maravilla de tu ayuda, Señor, porque tú eres bueno y nos ayudas cada momento. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias por tu palabra, Señor, que me llena y nos llena a todos también, Señor, porque es tuya, proviene de ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Muchas gracias, Giovanni. Realmente una palabra que nos pone a meditar a todos, ¿no? Así que llevemos esa palabra en el corazón. La parábola del hijo pródigo, pero el tema era el amor que corre, porque el padre corrió. Esa es la enseñanza. Entonces Dios se humilló por nosotros. Amén. Así que muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, hermanos presentes, hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo servicio, nuestra próxima transmisión. Amén. Muchas bendiciones a todos.